Nuestra hermana Minelli nos va a estar dando la parte del sometimiento unos a otros, ¿verdad? Porque tenemos que someternos unos a otros. ¿Cómo es ese sometimiento en sí, verdad? Sí, ya de ver de diferentes clases de esfera, ¿verdad que sí? De cada una de mis hermanas, donde la autoridad son ordenadas por parte de nuestro Dios. Él es la máxima autoridad, decía nuestra hermana Alma y las demás hermanas que han participado en este contenido. Mire, amado, la palabra nos manda y demanda por la palabra que hay que someterse. El apóstol Pedro dice que por causa del Señor, usted y yo tenemos que someternos hacia toda institución humana, sea al rey o al superior. Así es. Creo que la hermana Alma tocó ese verso de la palabra, donde lo voy a tocar nuevamente. Entonces, como la sumisión viene de parte de Dios, todos nosotros, amados, desde que nacemos, ya estamos en sumisión. Sumisión a nuestros padres, sumisión al profesor, sumisión a las autoridades, sumisión a los pastores, sumisión a los líderes. Es decir, que toda la sumisión es establecida por nuestro Dios. Entonces no se pueden obviar, porque la palabra dice, si vamos a exponerlo por causa de la palabra, porque con la palabra es que tenemos el verdadero conocimiento para enfocar, porque su palabra dice que Él vino a hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Él no vino a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Y Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. A veces nos cuesta, amado, hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios cuesta. Cuesta porque cuando el Señor estaba ahí en Getsemaní, y el Señor ya en ese proceso que iba ya de ser entregado, dice en su palabra que Él rogó a su Padre y le dijo, permite que esta copa pueda pasar de mí. Porque a veces usted y yo nos encontramos en situación como se encontró el Señor en su último suspiro. Ahí está en Mateo 16, verso 39. No lo voy a leer por el tiempo. Y el Señor decía a su Padre, pase de mí esta copa. Pero ahí reflexionó y dice, pero que sea tu voluntad. Pero el Señor pudo pasar esta copa porque se fue al secreto de la oración. Luego usted lo puede leer. Y con el secreto de la oración, Él llegó. Dice que fue y oró y regresó. Y le dijo a sus discípulos, pero ustedes no han orado, por lo menos ni una hora. Pero velad y orad para que no entre en tentación. Porque el sometimiento cuesta y tiene un precio. ¿Por qué? Porque Pablo dice en su palabra que la carne no quiere someterse a la verdad. Bendito Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces por eso el Señor le dice a sus discípulos que había que orar. ¿Por qué? Porque cuando usted baja al secreto de la oración, si lo hizo el Señor, la oración te abre el entendimiento, la oración te da fuerza, la oración te hace entender que tú puedes, la oración hace que uno renuncie a su autodependencia, porque ahí donde estaba el Señor en esa situación no dependía de Él, sino tenía que depender de Dios. Y a veces hay situaciones, mi amado, que usted tiene que renunciar porque la carne no quiere someterse. Uno de los versículos que dice en Hebreos verso 13 es que tenemos que someternos a los pastores. Pero lo obviamos, eso lo decimos nosotros, no lo dice la palabra, la autoridad suprema del cielo, el que está en el trono. Aleluya. El que dice que hay que someterse, ¿por qué? Dice que hay que obedecerles a los pastores, alabado, y velad por ellos, no tanto obedecerles, porque esa es una de las autoridades. Hemos visto diferentes clases de esferas de autoridad, y hay autoridades que son apremiantes. Dice que obedecerle y velar por ellos, porque ellos darán cuentas de nosotros. Pero dice, bendito Dios, ni quejéis. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer la obra con gozo y alegría. Entonces, amado, la sumisión cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque la sumisión, amado, es un signo de que usted tiene que renunciar.
renunciar a su orgullo, renunciar a mi yo, renunciar a mis expectativas, renunciar a sus anhelos, renunciar ¿a qué? A mi deseo. Entonces yo estoy poniendo el deseo de mi hermano, el deseo, bendito Dios, de mi superior. Entonces diríamos por las palabras en esta mañana, usted va a obedecer por el alto concepto, el alto conocimiento, porque es superior. No, porque el usted honrar, porque Efesios dice, bendito Dios, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando usted y yo obedecemos, nos sometemos, honramos, aleluya, exaltamos, adoramos a Dios, bendito Dios. Amen. Porque ahí entra la humildad, ahí entra la obediencia, porque reconoce que esas ordenanzas vienen de Dios. No son impuestas por el superior, por el líder. Ahí vemos, bendito Dios, a José. José, ahí dice en su palabra, alabado Dios, que José se sometió a su amo, a Pontifar, y Pontifar no era creyente. Dice la palabra que Dios estaba con José, pero José se sometió a su amo Pontifar. ¿Por qué? Porque José sabía que tenía que someterse, tener la sumisión. La sumisión cuesta, pero se puede, amados. Alabado sea mi Señor. Vemos ahí, como dice la hermana, estaba diciendo la hermana Miriam. La hermana Miriam estaba hablando de las autoridades, de la sumisión los unos a los otros. Cuando hay situaciones que quieran violar mis principios, mis conocimientos, imposible, porque Pedro y Juan dijeron en sus palabras ahí en el libro de los Hechos, jamás, mirad si es justo nosotros obedecer a los hombres antes que Dios. No, cuando quiera violar mis principios, imposible yo someterme, porque mi valor cristiano no puede estar, bendito Dios, por debajo del otro concepto del que no tiene a Dios. Así es, aleluya. Está por encima. Por tanto, amado, ahí vemos otro pasaje. Daniel estaba en la corte del rey y Daniel se le ofreció que él comiese. Dice que el rey le quería imponer a Daniel que comiera la comida y el vino. Pero Daniel sabía que eso podía agredir su fe. Todo lo que quiera agredir nuestra fe, es imposible nosotros someternos. Así es. Por tanto, Daniel dijo, no me obligue, que no lo voy a hacer, porque violas mis principios cristianos. También se le quería imponer a Daniel, el rey Darío, que por espacio, bendito Dios, de 30 días, él no clamara a su Dios. Pero usted diría, pero en 30 días yo me voy a someter, aún siendo Daniel gobernador de allá, bendito Dios. Entonces Daniel dijo, no, imposible que mi principio, mi conocimiento estén por debajo, por debajo del rey. Tampoco yo no lo voy a aceptar. Y el Señor le dio la victoria a Daniel. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, en esta mañana gloriosa, la sumisión es impuesta por Dios. Amén. Están establecidas las autoridades por Dios en todas diferentes clases de esferas. Todas son impuestas por el Señor, y solamente una mente llena del Espíritu Santo se somete a todas las autoridades establecidas por Dios. Así es, aleluya.